Felices, contentos, así nos encontramos de saber que usted continúa en sintonía del mejor canal de Honduras. Aquí está todo, EDN TV HN. Así nos encuentra también en la web www.edntvhn.com, el espacio donde usted puede encontrar nuestra señal en directo y compartirla con sus familiares y amigos en el extranjero. Vale la pena recomendarlo porque la calidad de nuestra programación es superior. Y justamente hablamos acerca de esa superioridad porque usted está en sintonía del mejor programa de Honduras porque le informa y también le entretiene con alguna de las opiniones de los hondureños consultados. ¿Qué ocurre el día de hoy? ¿Qué ocurre con los artículos pétreos? Que son, ya le decíamos la definición, son aquellos artículos que se encuentran en la Constitución de la República que no pueden ser reformados. Son 7 en la Constitución de Honduras, en la que fue definida y aceptada en el año de 1982. Bueno, pero para hablar acerca del tema de los artículos pétreos, también teníamos que hablar acerca de la Constitución y decíamos que hay quien está proponiendo la elaboración de una nueva Constitución. Pero, ¿por qué existen las constituciones? ¿Cuál fue la primera constitución de la era moderna, de esta era que nosotros estamos viviendo? Bueno, a continuación le presentamos un poco de historia acerca de la primera constitución. Vamos a estudiar un poco lo que fueron las primeras constituciones, tal como aclaramos en pantalla. Porque no siempre las constituciones han seguido un esquema ordenado. Han surgido constituciones sin declaraciones de derechos, por ejemplo. Otras no tenían un ordenamiento jurídico y otras ni siquiera estaban recogidas en documentos escritos. Pero poco a poco se vio la necesidad de redactar claramente y de forma objetiva y clara las constituciones. Este señor que vemos aquí es el señor Thomas Paine. Nace en 1737 y en el siglo XVIII, antes de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América, lo que Paine hace es abogar por la necesidad de una constitución que sirva de garantía de los derechos fundamentales y declara asimismo la necesidad de que esta constitución sea escrita. El 17 de septiembre de 1787 ocurre un hecho trascendental en la historia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se firmaba la primera constitución, de manos de George Washington y su secretario William Jackson. Y esta fecha, este año 1787, aquel 17 de septiembre, marca el nacimiento de la primera constitución de la etapa histórica en la cual vivimos. Constitución tal como las conocemos hoy en día. Hecha esa aclaración, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque será el señor Marqués de Lafayette, este general tan famoso de la historia, quien lleve los principios constitucionales norteamericanos a su país, es decir, a Francia. La Revolución Francesa trató de elaborar un documento de validez universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración de 1789 fue un paso previo para la Constitución posterior de 1791 y la de 1793 para no dejarla de lado. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 el carácter de las constituciones cambió de signo, claro está, en muchos países, sobre todo en lo que conocíamos como la Unión Soviética, porque los bolcheviques configuraron en la Unión Soviética un sistema constitucional totalitario, limitando, claro está, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a las clases trabajadoras y concentrando el poder en un único partido, que era el Partido Comunista. Es decir, empiezan a cambiar de carácter, de ideología, ciertas constituciones, por supuesto. Alemania, con la Constitución de Weimar en 1919, empieza a introducir los preceptos liberales. Incluso en su parte dogmática incluye preceptos sociales, ¿sí? Para no dejar de lado ese dato. En Inglaterra, por ejemplo, no existe una constitución redactada en un texto único, sino que hay 4 fuentes principales. Se las nombro rápidamente: el common law, el derecho consuetudinario, los pactos y los estatutos o leyes. Muy bien. Ajá, bueno, ya sabemos entonces por qué se hicieron las constituciones. Hay que ponerle límite al poder, de eso le explicábamos el día de ayer. ¿Qué pasaría entonces si nosotros reformamos estos artículos que son considerados como pétreos, que tienen que quedarse ahí para el buen funcionamiento del Estado y para ponerle límite al poder de personas malintencionadas que puedan llegar a liderar un país? Está interesante. Y justamente la gente hablaba mucho acerca de que estas reformas que están sugiriendo a través de la Asamblea Nacional Constituyente van encaminadas no únicamente a mejorar la calidad de
de trato en salud, educación, sino más bien van enfocadas a temas políticos, a permitir que aquellos que están interesados en quedarse en el poder y hacer cosas en su beneficio no tengan ningún obstáculo. Pero bueno, vamos a descubrirlo hasta que ocurra eso de la Asamblea Nacional Constituyente, que no lo vemos tan cercano. ¿Cuáles son estos artículos en la Constitución de la República que son pétreos? Bueno, el primero que le voy a compartir es el artículo 4. Se los voy a compartir rapidito y la tarea le toca a usted para que luego vaya a casa, lea la Constitución de la República, que debe ser un libro obligatorio a estudiar por todos los hondureños. El primero, se lo voy a leer rapidito, la reforma de gobierno. La forma de gobierno es republicana, democrática, representativa. Se ejerce por 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes. Independientes, es decir, que cada uno de ellos no tiene o no debería tener injerencia en el otro. Ese es el primero de los artículos, y justamente en este artículo 4 también se habla de que la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria, es decir, que si se comprueba que alguno de estos poderes tiene injerencia en el otro, la persona que haya promovido esa injerencia de poderes debe ir a la cárcel. El artículo 9 es el siguiente que ponemos en pantalla. Le recuerdo, debe de leerlo usted de forma detallada en casa. El territorio de Honduras está comprendido entre los océanos Atlántico y Pacífico y las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sus límites con estas repúblicas son con la República de Guatemala, con la República de Nicaragua, los establecidos por la Constitución, con la Comisión Mixta de Límites Hondo-Nicaragüenses en los años 1900 y 1901. Ese es el artículo 9, es el segundo de los 7 artículos pétreos que usted, le repito, debe conocer a cabalidad. Debe de tener una constitución, el librito que hay que leer por obligación si usted se hace llamar hondureño, para que no nos pase lo que ha ocurrido hasta el momento, hombre, que nos preguntan qué son los artículos pétreos y de qué tratan y no tenemos idea. Artículo 237, el que sigue, el periodo presidencial será de, póngale atención, por favor, 4 años y empezará el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección. Ahí nos vamos a quedar. Vamos con el 239, es el siguiente artículo pétreo que se encuentra en la Constitución de la República y nunca debieron o nunca deberán ser reformados. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos. Lo continúa usted leyendo en casa. El 240 se lo ponemos también en pantalla para que usted pueda verificar que si están en la ley, no le estamos echando mentiras. No puede ser elegido presidente de la República, los secretarios y subsecretarios de Estado, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes, vicepresidentes, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores, secretarios ejecutivos de instituciones descentralizadas y descentradas, magistrados del Tribunal Superior de Cuenta. Y le repito, léalo usted completo en casa. El artículo 373, el que sigue, y ponemos en pantalla por cuestiones de tiempo, le digo, vamos rapidito, porque sí queremos que usted sepa cuáles son y generar curiosidad en usted, pues, para que como hondureño, buen hondureño, se vaya a estudiarlos. El 373, la reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesión ordinaria con 2/3 de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que haya de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos para que entre en vigencia. Es decir, que la Constitución no está escrita en piedra, que sí se pueden hacer reformas, como las que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo y de forma frecuente. Pero hay que tener cuidado, no son todos los artículos que pueden ser sometidos a reforma. Y el último, el artículo 374, no podrá reformarse en ningún caso el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, el territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. El ciudadano que lo
haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quien no pueden ser presidente de la República por el periodo subsiguiente. ¿Se ha violado la Constitución? Bueno, usted sabrá a partir de la interpretación que le pueda dar a la Constitución de la República sin necesidad de ser usted jurista. Vamos ahora a avanzar porque la idea es que usted conozca más acerca de este tema. Y le mencionaba yo que las ideas de la reforma a la Constitución vienen ya desde hace mucho tiempo y suenan desde el año 2008, cuando era en aquel entonces presidente el señor Manuel Zelaya Rosales. Las intenciones de Manuel Zelaya Rosales, según algunos analistas, a partir de la instalación de la cuarta urna, era consultar a la gente sobre si debía o no hacerse una Asamblea Nacional Constituyente. La idea de la Asamblea Nacional Constituyente era construir nuevamente la Constitución, entre comillas, para apegarla a la realidad nacional. ¿Ocurrió? No ocurrió porque ese año vinieron algunas complicaciones políticas para que en 2009 hubiese un golpe de Estado. Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Infórmese con EDN y qué ocurre. 9451-2625, el número en pantalla y el número habilitado también para que vía WhatsApp nos haga llegar temas que a usted le gustaría que nosotros explicásemos, tratásemos aquí en EDN TV, www.edntvhn.com, el espacio también para que vea nuestra señal en directo desde cualquier parte del mundo. Tiempo de hacer una segunda pausa, ya regresamos con más.